Ganó Rusia. Rusia ganó la guerra en Ucrania. Se han repartido el mundo. Estados Unidos se queda con Gaza y Rusia se queda con lo que ha conquistado de Ucrania. Rusia empezó mal y luego enderezó. Y Ucrania realmente no tenía la forma de ganar esa guerra desde antes de empezar la misma. Toda esa sangre fue en vano. El coste estratégico de la guerra es grandísimo. Porque en un mundo tripolar, en donde tú tienes a Estados Unidos, Rusia y China, lo que realmente ha sucedido es que Rusia se fue a unificarse y a asociarse con China en una serie de temas estratégicamente importantes para ambos países, en detrimento de esa alianza de Estados Unidos como imperio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos ha tenido serias victorias. Lo primero fue que rompió la relación comercial energética entre Rusia y la Unión Europea, para entonces venir a Estados Unidos a vender gas natural en la Unión Europea. Y también, de ahora en adelante, van a vender una inmensa cantidad de armamento a todos los países europeos, porque ahora van a tener que pagar por su propia seguridad. Es uno de los grandes objetivos de la nueva administración Trump. Yo creo que en el futuro, cuando revisemos la historia del siglo XXI, este va a ser el punto en el que se ha declarado a China como la gran ganadora geopolítica y estratégica de todo lo que ha sucedido actualmente. Porque se han asociado con un gran socio tecnológico y militar que es Rusia, y han tenido acceso a mucho conocimiento que ellos hubiesen durado 20, 30, quizás 50 años en lograr. Mientras que por el otro lado Estados Unidos tiene una milicia grande, pero que definitivamente no da para todos los conflictos que tienen en el mundo. Mientras que China está concentrado en su propio desarrollo, demográfico, en su propio desarrollo urbano, en su propio desarrollo de infraestructura civil, militar, bancaria, tecnológica. Y Rusia también está en lo mismo. Y entonces Estados Unidos está gastando una inmensísima cantidad de recursos diplomáticos que realmente debería de estarlos invirtiendo en Asia. El gran perdedor de todo esto es Europa. Europa tiene una energía mucho más costosa, alrededor de un 30%. Los costos de energía literalmente destruyen todo un sistema productivo industrial moderno como el europeo y el alemán y el francés. El euro se está devaluando con respecto al dólar estadounidense. Vean las gráficas y las estadísticas. Y entonces Europa se queda con la deuda moral de la reconstrucción de Ucrania. Porque es Europa la que va a tener que reconstruir todo lo que se ha destruido en Ucrania. Claro, con la parte que no se ha quedado Rusia, que vamos a hablar de eso en un momento. Pero también sucede que es muy posible que se dé un ambiente en el que Ucrania entre a la Unión Europea. Porque ahora mismo se tiene esa deuda moral con ellos. Y histórica. La Unión Europea es un conjunto de normas comunes económicas en donde obviamente que el mercado agrícola común está hecho a la imagen y semejanza de Francia, que es una potencia agrícola. Pero ¿qué ustedes creen de Ucrania? O sea, Ucrania, con el tamañazo que tiene Ucrania, la calidad de suelo que tiene, es uno de los más grandes productores agrícolas del mundo, sobre todo de cereales. ¿Y ustedes creen que va a pasar cuando le den acceso a Ucrania a ese mercado común agrícola? Yo creo que los productores franceses van a tener una crisis seria. Porque Ucrania es un grandísimo competidor y las condiciones del mercado actual están tendidas hacia Francia, definitivamente. Europa queda extraordinariamente debilitada luego de este conflicto. Y entonces ahora es muchísimo más evidente que Europa no forma parte de los comensales en la mesa, sino que forma parte de la comida que está en la mesa. Están obligados a comprarle ahora gas natural caro a Estados Unidos, están obligados a comprarle armamento a Estados Unidos, están obligados a la voluntad de la política de quien sea que sea presidente en Estados Unidos de ahora en adelante. Yo diría que no es que son socios ya, son casi esclavos.
Rusia no logra todos sus objetivos. Es cierto que impiden que Ucrania entre a la OTAN, indudable, ¿no? Sin embargo, ¿quién le dice a ellos que dentro de 10, 15, 20, 30 años, 40 años en el futuro no va a suceder lo mismo de nuevo? No hay un compromiso por parte de Donald Trump ni de la OTAN de no seguir expandiéndose hacia el este, que es el gran problema que Vladimir Putin ha estado conversando y diciendo desde siempre, desde hace más de 22 años, 23 años. La expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Y todas esas solicitudes de Rusia de poder ingresar en la OTAN, todas han sido denegadas. Por lo tanto, significa que ese proceso de expansión es en contra de ellos militarmente hablando. Porque recuerden que la OTAN no es una ONG, es un ejército, una organización puramente militar. Y que cada vez que hay un nuevo miembro en ella, se le colocan misiles nucleares apuntando a Moscú. Por esto es que Rusia no puede darse el lujo de desocupar lo que ha conquistado militarmente hablando en Ucrania. Tiene que dejar todas esas posiciones ahí de manera permanente. ¿Por qué? Porque si hay una nueva expansión de la OTAN, tienen que definitivamente cruzar por ahí. Y de ahora en adelante, los europeos tienen que gastar en defensa en Ucrania, porque si hay un conflicto, si hay una invasión rusa, un escenario hipotético ruso, tiene que pasar por Ucrania. Véanse la topología del lugar para que vean. Siempre ha sido así. Entonces, es lamentable todo esto. Zelensky es definitivamente un sociópata y uno de los peores líderes que yo he visto en la historia moderna. Nadie, pero absolutamente nadie, puede echar un pleito que no puede ganar él mismo. Y es cierto que en un inicio Ucrania tuvo ciertas victorias militares, pero inmediatamente se tuvieron esas victorias militares, las expectativas se duplicaron sobre lo que podían hacer. Y no es cierto que un país con una tradición militar y una logística militar como Rusia, en el largo plazo, no iba a solventar estos temas. Al final se comprueba la eficiencia y la capacidad militar del ejército ruso. También se comprueba la enorme capacidad de desarrollo militar que tienen y con capacidad de exportación, porque todas estas tecnologías desarrolladas militarmente fueron desarrolladas en una guerra. Esto no tiene que durar 15 años haciendo experimentos. Todo el mundo va a empezar a armarse, tanto con armamento ruso como con armamento estadounidense de ahora en adelante. Estamos más inseguros que nunca en este sentido. Es lamentable, pero ese conflicto nunca debe de suceder. Todos esos, una generación completa de jóvenes ucranianos muertos, inválidos, muchísimos traumas, ciudades destruidas. Y del otro lado también, porque ustedes creen que Rusia no ha tenido bajas. Las ha tenido, definitivamente. Claro que Vladimir Putin y Donald Trump se repartieron el mundo. Estados Unidos con Gaza, Rusia se queda con Ucrania y todo vuelve a un status quo de antes del 2022, con el hecho de que Estados Unidos vende gas natural en Europa y ahora está vendiendo muchísimo armamento allá. Es el chambelán de la seguridad, pero Europa tiene que pagar por esa seguridad de ahora en adelante. Esa alianza estratégica entre China y Rusia ha sido muy beneficiosa para esos dos, en detrimento de Estados Unidos. Estados Unidos ya está en una posición considerablemente debilitada, geopolítica y estratégicamente hablando. Tienen que calmar este tema aquí y es recomendable que esos recursos diplomáticos ahora empiecen a dedicarlos en Asia, porque los necesitan. Y nada, no quería dejar de hacerles este video. Mi nombre es Eriden Estrella. Hasta la próxima.